La economista Laura Raffo, que en septiembre fue la candidata de la coalición multicolor a la Intendencia de Montevideo, asumió ayer como presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional. Llegó a ese cargo votada unánimemente por los convencionales blancos de la capital en una elección donde el de ella era el único nombre que estaba a consideración. Desde esa responsabilidad se propone liderar a los nacionalistas montevideanos y construir, a su vez, su espacio como opositora, como quien conduce la oposición a la gestión de la intendente Carolina Cose. Bueno, ¿de qué manera va a desarrollar esa tarea? ¿Cómo continuará desde allí su trayectoria política? Vamos a conversar con ella a partir de este momento. Laura, buen día. Gracias por atendernos. ¿Dónde? ¿En su casa? En mi casa, acá, en el estar de mi casa. Mis hijos ya terminaron las clases, así que los estoy dejando dormir un poquito más. Me vino a un lugar alejado, pero quizás se nos crucen en el medio del Zoom. Veremos qué pasa. Ahí estamos viendo una flor, una planta. ¿Qué es eso a la derecha o a la izquierda? Preciosa orquídea natural que me volvió a nacer. Me la regalaron para mi cumple el año anterior y volvió a largar flores. Me tiene muy orgullosa, pero no se ve mucho. Algo se ve, acompaña. Usted llegó sorpresivamente a la carrera electoral por la Intendencia de Montevideo. Recordemos, ¿no? Fue cuando la coalición multicolor la tenía complicada para definir él o los candidatos, así que al filo del plazo legal apareció su nombre. Usted viene de una familia nacionalista, con padre y abuelo políticos, pero usted misma estaba fuera de ese mundo. Pudo haber cumplido con la campaña y después regresar a lo suyo. ¿Por qué decidió seguir en política? Bueno, lo que dice Emiliano es cierto. Si bien yo provengo de una familia en la cual la política era tema de conversación permanente, y yo estaba muy acostumbrada, mi padre hizo política muchos años, todos los hermanos estábamos acostumbrados, yo nunca me había dedicado a la política partidaria. Lo que sí había hecho como militante cuando era niña, adolescente y hasta mi juventud, había sido ir a los actos, ayudar en las campañas electorales, pero luego de eso, como empecé mi carrera profesional en el sector privado, realmente mis distintas ocupaciones me impidieron estar en política partidaria, porque yo estuve en bancos, en el sector financiero, en el sector tecnológico, y siempre eran cargos donde mi cara o yo tenía que representar a la empresa, y por lo tanto no podía estar unida mi nombre a una actividad política. En febrero yo tomé una decisión de vida, la verdad fue una decisión de vida, porque cuando uno decide comenzar en la arena política, toda su vida cambia. Para empezar, su vida ya empieza a volverse pública y uno empieza a estar sometido a lo que es el escrutinio del periodismo, de las redes sociales. Uno ya sale a la calle y ya lo reconocen. Si bien a mí me reconocían porque trabajaba en la televisión, nunca el conocimiento fue tan profundo. La verdad que esa vida que probé, esa vida pública al servicio de la gente, porque lo que más quiere la gente cuando te reconoce, más allá de la típica foto que es muy común en estas épocas, lo que más quiere la gente es contarte sus problemas, poner arriba de la mesa sus necesidades, pedirte que tengas una solución para ellos. Y la verdad que a mí eso me atrapó, me gustó, le agarré el sabor al poder decir, bueno, puedo aportar mi grano de arena en esto. Así que la campaña le despertó una vocación escondida. Exacto, sí. La verdad, por momentos hasta yo misma me sorprendí. La política siempre me encantó, por lo que contaba de que en mi casa siempre se hablaba de política y siempre fui muy apasionada con eso, más allá de que no podía participar en lo político partidario. No sabía que, más allá de que cuando dije sí, mi intención era, bueno, por supuesto, acompaño en este momento, me parece un gran desafío, es interesante, quiero aportar, no sabía que me iba a pegar tanto internamente. Soy sincera, realmente el contacto con la gente y mi entrada en el mundo de la política me convenció aún más de mi decisión. Ahora, una vez que perdió la elección y que decidió continuar en política,
cabían dos posibilidades, ¿no? Que prosiguiera como figura de la coalición multicolor o que se volcara al Partido Nacional, el de su tradición familiar. Optó por este último destino. ¿Por qué? ¿Por qué optó por este camino? Sí, de hecho había más posibilidades aún, porque había la posibilidad de integrarme al equipo de gobierno mediante un cargo técnico que me ofrecieron ocupar y de cual estoy muy honrada que me lo hayan ofrecido, que fue la presidencia de República FAP, y por lo tanto también yo podía entrar a la política por el lado técnico, ¿cierto? Entonces creo que la primera decisión que tomé, muy en conjunto con el presidente, porque charlábamos, tuvimos muy buen diálogo, le conté la vocación que se me había despertado de estar en contacto con la gente, él eso le resultó, ya se había dado cuenta, porque uno durante la campaña uno ya percibe si estar en contacto con la gente es algo que te apasiona o es algo que lo guardaría solo para momentos de campaña electoral. A mí es algo que me apasionó. El presidente en eso es muy buen consejero, porque él siente esa vibración también. Y cuando estuvimos charlando, nos dimos cuenta que si yo continuaba en política por el lado técnico, aportando mis conocimientos como economista, en este caso aportando mis conocimientos sobre la industria de las pensiones, porque yo ya he trabajado en el sistema financiero y vinculada a tema pensiones, iba a perder la posibilidad de trabajar en esta otra área que es más en contacto con la gente. Entonces creo que la primera decisión fue esa. Luego, como usted dice, Emiliano, yo representé a toda la coalición multicolor y por lo tanto yo en un principio dije, bueno, creemos un centro de estudio de toda la coalición, pero tenemos que saber algo. La coalición multicolor opera como coalición, pero yo creo que también se vuelve fuerte con la identidad de cada partido. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad de relacionarnos entre nosotros, coordinar acciones y mantener un vínculo estrecho con una visión común, pero también tenemos que respetar las identidades de nuestros partidos y desde ahí cada uno proponer y construir. Sí, y hubo manifestaciones concretas en ese sentido, en el sentido de que usted había sido muy importante como candidata única, había resuelto ese desafío que tenía la coalición multicolor en Montevideo, pero eso no quería decir que se hubiera convertido en la líder de toda esa coalición en la capital, que cada partido podía, y en algunos casos quería, desarrollar sus propios nombres, ¿no? De hecho, sí, por supuesto. Los partidos políticos fundacionales obviamente tienen que reconstruir liderazgos, renovación. El Partido Nacional ya renovó muchas figuras, el Partido Colorado está en ese proceso y es comprensible. Yo tengo muy buen vínculo con el Partido Colorado, de hecho durante la campaña les bromeaba con ellos porque fui a lanzar 4 listas del Partido Colorado en la Casa del Partido, le di una charla a mujeres, le decía, yo estoy entrando más a la Casa del Partido Colorado que a la Casa del Partido Nacional, y bromeábamos con eso. Incluso me dieron la medalla de los 180 años del partido, y el Partido Colorado tiene que construir sus liderazgos, lo hemos charlado con ellos, a mí me parece absolutamente sano que los construya, no quiere decir que no nos sigamos llevando bien, me llevo bien con los dirigentes, me llevo bien con los ediles del partido, pero bueno, yo voy a trabajar desde el Partido Nacional en coordinación con el resto de los partidos. También me he juntado con el Partido Independiente, nos hemos juntado con Daniel Peña, es decir, tenemos que seguir construyendo una visión común, pero cada uno desde el lugar que le toca. Y a mí la verdad que el Partido Nacional me abrace y me dé la bienvenida en su estructura es un orgullo enorme. Así que entonces usted va a liderar la oposición del Partido Nacional a la Intendencia de Carolina Cose y también va a estar construyendo o rearmando su nueva postulación para el año 2025. Bueno, quizás sea temprano para hablar de eso, pero por supuesto que apuntamos a que en el 2025 haya postulaciones fuertes y con muy buena base en Montevideo, sin lugar a dudas. Ahora, la plataforma en la que se va a apoyar
es un cargo, este de presidente de la comisión departamental, que nunca tuvo mucha visibilidad. Le va a tocar a usted darle vida a ese puesto. Es cierto, quizás no hay un conocimiento fuerte por parte de la población de lo que era el trabajo de la Comisión Departamental de Montevideo dentro del Partido Nacional. De hecho, había gente que me preguntaba, bueno, ¿pero qué hace? Entonces, quizás sea bueno explicarlo. El Partido Nacional tiene su directorio y además de tener el presidente del directorio y los integrantes de ese directorio, tiene en Montevideo una comisión departamental integrada por 15 miembros, que es como que fuera, por llamarla de algún modo, el directorio de Montevideo. Sí, en cada departamento una comisión departamental. Exacto, son las autoridades departamentales, son quienes lideran todas las decisiones vinculadas al departamento. Entonces, esa comisión la votan los convencionales electos del Partido Nacional, y esto a mí me pareció muy, muy importante, por eso digo que me siento muy bienvenida en el partido, que es algo relevante, porque es el partido desde el cual voy a trabajar, para votar esta comisión departamental. Originalmente se hace una convención departamental. Lamentablemente, por temas de pandemia, la convención no se pudo hacer, hubo que hacerlo de manera virtual. Sí, la votación se hace presencial, por supuesto. Los convencionales fueron a votar a la casa del partido el jueves, el viernes y el sábado. Y lo más importante, creo, es que todo el partido se unió para tener una lista, una única lista donde yo la encabezo y donde me acompañan otros compañeros de las distintas listas del partido. Y esto a mí me parece relevante porque significa que el partido da un mensaje muy fuerte de unión de todos los sectores. Absolutamente todos los sectores del partido están representados y yo tengo el honor de que hayan dicho, bueno, la verdad, Laura, en base al esfuerzo que mostró, a sus ganas de hacer la campaña en Montevideo, a cómo trabajamos en conjunto y construimos vínculos, queremos que sea la presidenta de nuestra departamental de Montevideo. Sí, yo lo valoro realmente. Hay un cambio allí porque creo que para la población que sigue los temas de Montevideo, lo que había de parte del Partido Nacional era la bancada de ediles, digamos, ¿no? Lo que existía, lo que tenía presencia en los medios, en el debate, era la bancada de ediles, que a su vez tenía sectores, ¿no? No era la bancada del Partido Nacional, era el grupo del sector tal, el grupo de ediles del otro sector, etcétera, ¿no? Ahora lo que usted subraya es que pasa a ver efectivamente la intención de construir una conducción única, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos 8 ediles que fueron electos con una lista única también, la lista 1, pero que obviamente representan a distintos sectores, porque esa lista se confeccionó con todos los sectores. También tenemos 3 alcaldes, lo cual no es menor, y tenemos concejales, y precisamente todos nos uniremos en esta conducción única y trabajaremos en conjunto. Dentro de esta comisión departamental de Montevideo, es importante destacar que van a estar trabajando diputados de Montevideo también. Sí, mi pregunta era, ¿qué peso político termina teniendo en su integración esta comisión? Tiene un peso político importante, porque yo tengo la lista acá y estoy contando simplemente, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 diputados de Montevideo integran la lista. Un alcalde, el alcalde que resultó más votado, no solamente en Montevideo, sino a nivel nacional, Andrés Sapp, también integra la lista. Varias técnicas que tiene el partido la integran también. La alcalde del municipio Mercedes Ruiz, también está en la lista. Entonces, esta comisión va a tener su peso, va a tener un peso importante dentro del partido y todos los sectores del partido estuvieron de acuerdo en que se trabajara a largo plazo en Montevideo. Pero, por ejemplo, ¿usted va a ir con frecuencia a la Junta Departamental? ¿Usted va a tratar con los ediles en la propia Junta los asuntos que están a consideración? Los ediles son miembros natos de esta comisión departamental, es decir, no integran la lista, pero participan de las reuniones de la comisión departamental. Se llama miembros natos porque precisamente son electos por Montevideo. Y por lo tanto,
sí vamos a coordinar con los ediles, ¿no? Quiere decir eso que vayamos a ir a la Junta, pero esto se tiene que ver como un trabajo en distintas capas. Una primera capa es la capa estratégica, en la cual vamos a definir el rumbo y la visión. Ya comenzamos hace meses atrás, cuando se definió el programa de gobierno, que si bien se definió en coalición, es un programa de gobierno que nosotros, todo el Partido Nacional, apoyaba. Entonces, ya tenemos una visión estratégica para Montevideo, que la vamos a pulir. Esa visión va a construir un mayor análisis a través de un centro de estudios, que si quiere lo hablamos después, y a partir de ahí nosotros tenemos que sugerir propuestas de política, porque esta comisión departamental no puede ser una mera herramienta para aprontar el trabajo en Montevideo, tiene que ser algo activo, que le haga la diferencia a los montevideanos hoy. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Nos votó el 40% de la población de Montevideo, no alcanzó para ganar. Hay que dar la humildad de saber que los montevideanos prefirieron otras opciones y que por lo tanto tenemos cosas que aprender, tenemos cosas que trabajar, pero tenemos una enorme responsabilidad con quienes nos votaron de darle soluciones a temáticas que nos plantearon y que necesitan solución ahora. A ver, y entonces, en este año que viene, en el otro también. ¿Y su gestión va a ser de contralor de la administración COSE, de crítica, de propuestas a entregar a la Intendencia? ¿Cómo se va a parar ante Carolina Cose, intendente? Yo soy una mujer de acción y soy una mujer de estrategia también. Es decir, yo creo mucho en hacer propuestas. Creo que esto no tiene que ser visto como que únicamente vamos a estar controlando una gestión, porque eso no es lo que nos pidió la gente. La gente lo que nos pidió fue solucionen mis problemas. En el Montevideo del Brigado lo que nos pedían es: no tengo calles, no tengo veredas, no estoy conectado al saneamiento. En el resto de los barrios nos pedían un mejor sistema de transporte. Todo Montevideo necesita soluciones vinculadas al empleo, al emprendimiento. Es decir, nosotros tenemos que proponer soluciones concretas, que para eso tenemos la bancada de ediles, los alcaldes, y tenemos la fuerza política y los diputados por Montevideo para trabajar todos los temas. Por otro lado, por supuesto, y corresponde, siendo oposición, que se haga una fiscalización de cómo está gestionando el gobierno departamental la intendenta, y eso por supuesto que va a estar presente, pero eso no va a ser el centro, porque no es lo que nos pide la gente nos pide solucionen mis problemas. Y por supuesto hay que controlar y sugerir. Se apuesta a un relacionamiento fluido. Tenemos 3 municipios muy importantes, el CH, el E y el F, con realidades muy distintas. El CH es un municipio donde confluyen muchísimas personas que, si bien no viven en el municipio, vienen a centros de estudio, a centros de salud y a trabajar en el municipio. En el municipio E tenemos realidades muy diferentes, porque es un municipio que abarca desde Malvin Norte, con problemáticas y determinados asentamientos, hasta las zonas de Carrasco, donde hay un nivel de población de mayores ingresos, y el municipio F, que es el municipio con mayor cantidad de asentamientos de todo Montevideo. Entonces, hay una tarea muy fuerte, se pueden hacer programas piloto, se pueden hacer buenas pruebas en esos municipios para sugerir mejoras en la gestión total de Montevideo. Yo estoy realmente muy entusiasmada con lo que podemos lograr con este trabajo conjunto. ¿Cómo va a funcionar ese centro de estudios que crea el Partido Nacional en Montevideo? ¿Cómo está observando los primeros pasos de la nueva jefe comunal de Carolina Cose? Bueno, por ahí y por otros lados sigue dentro de unos minutos la entrevista con Laura Raffo. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con la economista Laura Raffo, que desde ayer es la presidenta de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional, votada por unanimidad en una elección entre los convencionales que tuvo su nombre como la única opción. Había un acuerdo detrás de eso. Le corresponde entonces, de ahora en adelante, ser la referencia del Partido Nacional en asuntos de Montevideo. Bueno, y quizás algo más que Montevideo. Vayamos justamente a lo que usted confirmó ayer cuando fue impuesta en el cargo. Su intención de poner en marcha un centro de estudios departamentales. ¿Cómo va a trabajar concretamente?
Sí, es algo que me tiene muy entusiasmada. Se trata de un centro de estudios metropolitano, porque las temáticas del departamento de Montevideo están muy vinculadas también a la unión con San José y Canelones, y por lo tanto toda la zona metropolitana tiene que ser atendida para resolver problemas que afectan la calidad de vida de la gente que vive y que trabaja o estudia en Montevideo, porque obviamente hay una gran circulación de gente en este departamento y quizás de personas que no viven necesariamente en Montevideo, sino en los departamentos limítrofes. Pero entonces va a estar analizando también las gestiones del profesor Yamandú Orsi en Canelones y de la contadora Bentaberri en San José. No necesariamente implica que estemos analizando las gestiones de ellos, sí que tengamos tratamiento de temáticas que influyen a la zona metropolitana, por supuesto, eso por supuesto. Ya estaba planteado desde el plan de gobierno la importancia de ver a Montevideo como parte de una zona metropolitana donde se moviliza muchísima gente de manera diaria, se traslada entre los 3 departamentos. Esa es la realidad. Eso hace que, por ejemplo, las soluciones de transporte tengan que contemplar esta realidad. También el tema de la gestión de residuos e incluso temas de seguridad que deben ser coordinados. Son cosas que siempre hablamos con las personas de los dirigentes de departamentos limítrofes a Montevideo y que me parece interesante que las sigamos teniendo en cuenta para dar soluciones completas a los montevideanos. Pero entonces, concretamente, el centro va a estudiar. ¿Qué va a hacer además? ¿Va a ir trabajando en la creación de un equipo? ¿Va a ser el centro una especie de plataforma para la búsqueda de valores técnicos, dirigentes? Bueno, ¿va a elaborar propuestas también, por lo que usted decía? El centro de estudios tiene como objetivo constituirse en un referente en temáticas metropolitanas y para eso va a trabajar obviamente con un equipo técnico de alto nivel. Este equipo técnico va en parte a ser staff del centro de estudios, es decir, gente que trabaje de manera directa en este centro de estudios metropolitano, pero también yo considero, siempre soy muy de trabajar en equipo. Tenemos en Uruguay grandes universidades, tenemos otros centros de estudio, tenemos redes de profesionales y nuestro objetivo es poder realizar acuerdos con estos otros centros, universidades y redes de profesionales para desarrollar estudios en conjunto. ¿Estos estudios qué objetivo tienen? Hacer un diagnóstico más profundo de la situación que viven las personas de la zona metropolitana. Y esto es a todo nivel. Puede ser tanto de la situación referida a los ingresos y a la pobreza, por ejemplo, que es por donde vamos a ir en el primer estudio, luego, si quiere, Emiliano, le cuento, como temáticas que sean más vinculadas a temas estrictamente municipales, como puede ser la gestión integral de residuos. ¿Por qué es tan importante este diagnóstico? Porque nosotros necesitamos, y porque es tan importante que lo hagan técnicos, especialistas e incluso en combinación con universidades y centros de estudios que no están vinculadas partidariamente, porque necesitamos imparcialidad, necesitamos ser objetivos en el diagnóstico. Luego, sobre ese diagnóstico objetivo de estas temáticas que le importan a la gente que vive en la zona metropolitana, sí vamos a hacer sugerencias de política. Ahí ya la sugerencia política obviamente está teñida de las creencias, los valores y los caminos que uno tiene desde y plantea, por ejemplo, en mi caso, desde el Partido Nacional. Pero incluso algunos de estos estudios lo podemos y he hablado de hacerlos en conjunto también con técnicos de otros partidos que integran la coalición. Entonces, las sugerencias de política tendrán su sesgo partidario o coalicionista, pero el diagnóstico tiene que ser imparcial y objetivo para que refleje lo que realmente está sucediendo en Montevideo. Y entonces, ¿cuál es el primero? ¿Por dónde van a poner el foco al arranque de la tarea? A mí, uno de los temas que más me desveló y que la verdad lo compartimos con todos los integrantes de la comisión departamental durante la campaña electoral, fue lo que nosotros llamamos Montevideo olvidado. Hubo mucho debate acerca de porque si estaba olvidado, si no estaba olvidado, si lo conocía, era que no lo conocía
conocíamos nosotros, pero lo cierto es que hay acuerdo en todos los partidos políticos de que hay zonas de Montevideo que requieren una extrema atención, porque su gente vive en condiciones que no son dignas, condiciones donde las personas se enfrentan a vivir al lado de un basural, niños que se crían entre la basura, barrios, asentamientos que no tienen calles, que no tienen veredas, que no tienen iluminación, que sufren grandes problemas de criminalidad y por lo tanto, para este estudio en particular, hemos recurrido al Centro de Estudios para el Desarrollo, al CED, que es un centro de estudios que existe desde hace años con técnicos de muy buen nivel. Ellos obviamente no tienen vinculaciones partidarias, pero ellos ya habían hecho una experiencia de un estudio sobre pobreza urbana y les pedimos si podían empezar a actualizar los datos y ellos están trabajando con la encuesta Continua Hogares, los datos completos de 2019, que son los últimos disponibles, y ya tenemos datos preliminares muy interesantes que demuestran que eso que nosotros en campaña hablábamos de manera permanente, ese Montevideo olvidado, no solamente es cierto, sino que además en la última década se ha profundizado la fragmentación en los distintos barrios de Montevideo, esta fragmentación socioterritorial, podríamos decirle. Es decir, que hay personas en determinados barrios y zonas de Montevideo que tienen menos oportunidades de desarrollo y de empleabilidad que personas de otros barrios. En el total, obviamente, en la última década hubo una mejora en los niveles de pobreza, una mejora monetaria total de Montevideo, pero fue desigual cómo se repartió. Y eso es lo interesante a diagnosticar de manera imparcial y objetiva para precisamente tomar medidas de política que puedan atacar este tema. Son los datos preliminares, los van a seguir trabajando durante el próximo mes y probablemente, Emiliano, podamos hacer una presentación muy completa de este estudio en febrero, ya con los técnicos del CED y armando quizás una mesa de debate acerca del tema. Mire qué interesante esta pregunta que llega de la audiencia. Roberto me dice a mí, Cotelo, avísele a la señora que no es la intendenta. Perdió, que lo asuma. ¿Qué responde ante ese tipo de reacciones? A Roberto le digo que tengo clarísimo que no soy la intendenta. Es más, en parte de la entrevista lo dijimos. Nosotros sacamos el 40% de los votos y no fue suficiente para ganar, y lo dijimos claramente. Eso nos pone en un lugar de aprendizaje, de decir, no, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué entusiasmamos a tanta gente, unas 350.000 personas, pero no fue suficiente para ganar? Quizás porque nos faltó profundización en el diagnóstico, me pregunto, y por eso hacemos el centro de estudios. Quizá porque nos faltó un trabajo más continuo en Montevideo, respondiendo a las necesidades de la gente año tras año. Quizás sí, y por eso ahora lo vamos a hacer. Es desde ese lugar donde nos paramos, desde un lugar de autocrítica, de reflexión, y donde por primera vez el Partido Nacional, por primera vez en mucho tiempo, está apostando a largo plazo a Montevideo, a tener un grupo de políticos y de técnicos que entienda las necesidades de la gente y responda por ellas, porque eso es lo que tenemos que hacer los políticos. Y una pregunta complementaria de la anterior. Usted recibió, como candidata de la coalición multicolor, 40% de los votos en Montevideo, pero hoy, ahora, con esta nueva responsabilidad, con este cargo que ocupa, ya no representa a ese 40%, representa al Partido Nacional, a los votos que tuvo el Partido Nacional dentro de la coalición multicolor, que si no recuerdo mal, el Partido Nacional tuvo el 57% de la coalición, ¿no? O sea, 22% del total en Montevideo. El Partido Nacional tuvo unos 220.000 votos en Montevideo. De todas maneras, Emiliano, yo siento una responsabilidad muy grande con toda la gente que nos votó, porque nosotros tuvimos un programa único. Y la gente votó listas dentro de un lema, todos fuimos con el lema Partido Independiente, votó listas de los distintos partidos para la Junta Departamental, pero todas las listas las encabezaba yo. Y por lo tanto me depositaron una enorme confianza. Pero bueno, una cosa es plantarse en el escenario montevideano a partir de ahora
con 40% de respaldo y otra cosa es plantarse con 22%, con el respaldo que tuvo solo el Partido Nacional. ¿Dónde se va a ubicar usted? ¿Cómo va a considerar esas dos variables? Yo me voy a ubicar con la responsabilidad de responderle a todos los que votaron por nuestra opción, que eso es lo más importante, porque a nivel popular, cuando tú entras en contacto con la gente y cuando yo en mis recorridas vuelvo a cruzarme con personas que nos votaron, la responsabilidad te la ponen en el hombro, sea que te votaron a través de una lista del Partido Nacional, sea que te votaron a través de una lista del Partido Independiente, del Colorado, de Cabildo o de lo que fuera, o de Unión Vecinal. La responsabilidad te la ponen igual. En cuanto a la coordinación con la bancada de ediles y con los alcaldes, obviamente esto es una coordinación partidaria. Uh-huh. Lo que no quita, y eso es muy importante, y ya lo hemos hablado con el resto de los partidos que tienen representación en la Junta, que es el Partido Colorado y Unión Vecinal, que podamos trabajar opciones en conjunto. Porque realmente el vínculo que construimos estos 8 meses es un vínculo muy importante, un vínculo que llegó a lo humano. Que yo creo que eso es lo que más tenemos que rescatar. Ayer, por ejemplo, me felicitaba a través de las redes Felipe Schipani, ¿no? Que vendría a ser quien tiene como el mismo cargo que yo, pero dentro del Partido Colorado. Uh-huh. Y yo le respondí por las redes también, pero por nuestros WhatsApp. Nosotros tenemos confianza, hemos trabajado juntos 8 meses, yo lo puedo llamar, podemos coordinar estudios juntos, es decir, construimos un vínculo y los vínculos humanos que se construyen son muy importantes para el día de mañana hacer cosas en conjunto. Yo represento a mi partido sin lugar a dudas. Después los otros partidos se representan a través de los ediles, de los líderes y referentes, pero la coordinación yo creo que es algo que hemos aprendido que la vamos a tener que seguir haciendo y yo estoy muy dispuesta a seguirla haciendo. Me siento cómoda en ese terreno. Antes de hacer la pausa le leo otro mensaje que viene con un encare distinto, ¿no? El de Rosana, de San José, que dice: Laura Raffo lo que está haciendo es ejercer ciudadanía, está ejerciendo su ciudadanía y eso es muy sano para la democracia. Deberíamos implicarnos siempre y no solo cuando ocupamos un cargo de jerarquía, de toma de decisiones o cuando votamos. Este es el camino para cooperar en el desarrollo sostenible de los territorios, señala la oyente. Supongo que va por ahí, ¿no? Que ese es el encare en el que usted piensa. Gracias, Rosana, por el comentario. La verdad, es importante que nos ocupemos más allá de los cargos. En campaña electoral siempre hay un fervor y una intensidad enorme, pero cuando la espuma baja después de la ola, uh-huh, que es lo que pasa después de una campaña electoral, porque en una campaña uno está 14 horas al día sin parar, en contacto con la gente, tratando de contestar todas esas demandas. Cuando baja la espuma, lo que a uno le queda es su conciencia. Yo la verdad siento un compromiso muy grande. Sería raro para mí darle la espalda a las personas que confiaron, que pidieron, uh-huh, que nos solicitaron que nos preocupáramos de sus problemas. Por eso también yo creo que el trabajo territorial es muy importante. Yo tengo pensado volver a todos los barrios que visité, voy a volver. Lo aclara antes de que se lo pregunte. Es una pregunta cantada en la entrevista, ¿no? Teniendo en cuenta las recorridas que usted hizo en la campaña. ¿Cuándo vuelve, no? ¿Cuándo sale de las oficinas? Ya salí de las oficinas, ya visité alguna fundación, ya estuve en el municipio F, que ahora voy a volver esta semana, y la idea es que eso sea un trabajo continuo. No va a tener la visibilidad que tiene en campaña, porque en campaña uno pisa un barrio o un asentamiento y tiene 4 cámaras de televisión atrás. Ahora lo vamos a poder hacer con otra tranquilidad. Y en este punto, Emiliano, es muy importante también destacar que esas actividades las tenemos un poco detenidas por la pandemia. Claro. Esto es lo mismo que cuando a mitad de la campaña electoral, cuando salió el brote, estábamos en marzo, la campaña había comenzado en febrero y en marzo tuvimos que suspender las actividades grandes. Por ejemplo, ayer, que era un día de enorme alegría porque la comisión departamental quedaba instalada, los 15 integrantes no nos pudimos juntar. No, se conectaron por Zoom. A mí me recibió el directorio del partido, que estaba todo conectado por Zoom, y después estaba
Pablo Iturralde, el presidente del partido, y fueron a acompañarme Beatriz Argimón, Álvaro Delgado, Luis Alberto Heber y Juan José Olaizola, que era el que ocupaba este cargo antes que yo. Entonces, la actividad territorial va a estar presente. Yo todas las semanas me voy a reservar un día para ir a hacer visitas a los barrios, además de las visitas que me soliciten o que tenga que hacer por fuera de esas que yo me quiero como preagendar, pero eso va a tener que esperar un poquito. Fui a algunos y ahora frené. Del mismo modo que esta entrevista la estamos haciendo por Zoom. Enseguida culminamos. Tengo 3 o 4 preguntas que me gustaría que entraran antes del final. Llegamos al final de la entrevista con la economista Laura Raffo, que desde ayer preside la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional. Estamos averiguando de qué manera va a trabajar, cuál va a ser su objetivo. Por ejemplo, cómo se relacionará con la Intendencia y con quien está al frente de la Intendencia, Carolina Cose. Entonces, la primera pregunta de varias, así podemos hacer un picoteo rápido. ¿Tiene una opinión sobre los primeros pasos que ha dado Carolina Cose al frente del gobierno departamental? Tengo una opinión. Creo que se ha visto obligada a tomar medidas por la pandemia. Creo que todos los intendentes de los 19 departamentos en este momento están viviendo una situación similar en la cual tienen que apoyar las medidas del gobierno y de las autoridades sanitarias, y Montevideo es el departamento más complejo en esa materia por la cantidad de población que tenemos, y me parece bueno que se acople a las medidas del gobierno y que en este momento ponga como tema prioritario la pandemia. A muchos les sorprendió que la vieron pisando fuerte en esta materia, ¿no? En la emergencia sanitaria, incluso haciendo en algunos momentos, digamos, planteos más firmes o más duros que los del gobierno, o saliendo a comunicar ella misma, desde la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, recomendaciones, casos concretos de cómo comportarse en estas circunstancias, ¿no? Bueno, yo creo que en la materia control de la pandemia está claro que son las autoridades sanitarias nacionales las que tienen que marcar el rumbo, y que todas las intendencias tienen que unirse a esas recomendaciones y a las recomendaciones del grupo asesor honorario. Y ella es una mujer de pisar fuerte siempre. No me sorprende que haya pisado fuerte en este terreno. No se la conoce por ser timorata, para nada. ¿Usted la ve jugando un paralelismo con el gobierno nacional? Yo lo que veo es que en materia de pandemia ha unido esfuerzos. Me parece que eso es bueno, porque en la contención del virus y en tratar de salir adelante tenemos que estar todos en una misma línea. Creo que no es momento de marcar divisiones partidarias ni de banderas, porque se nos va la vida en esto, y por lo tanto creo que es la única línea posible a continuar. La intendente está implementando ya una de sus promesas de campaña, el plan de emergencia social, ese que llama ABC, Apoyo Básico a la Ciudadanía. ¿Esa otra parte de la gestión cómo la ve? Yo creo que eso es un reconocimiento a lo que hablamos más temprano, de que hay necesidades muy fuertes, porque hay una fragmentación territorial en Montevideo muy importante, y personas que están en situación de vulnerabilidad. Hay otra lectura posible, que es que la Intendencia de Montevideo sale a respaldar, a apoyar a sectores de la sociedad montevideana que se han visto perjudicados por la emergencia sanitaria, como que estaría haciendo algo de lo que el Frente Amplio le reclama al gobierno nacional, algo en lo que el Frente Amplio entiende que el gobierno nacional está siendo corto, está siendo escaso. Bueno, yo creo que el Frente Amplio ha elegido posicionarse, obviamente, desde una vereda de oposición en este tema. Nosotros teníamos una visión diferente. Nosotros teníamos todo un capítulo del programa que hablaba de cómo colaborar con la reactivación de Montevideo para generar más empleo, que es lo que más necesita la gente. Por supuesto, las personas en situación de vulnerabilidad necesitan ayuda y colaboración, pero lo que más necesitan y lo que más quieren es conseguir una manera de sustentarse. Nosotros habíamos propuesto en el programa un apoyo a todos los comercios de barrio,
habíamos propuesto un apoyo a todos los microemprendedores barriales, a las personas que trabajan dentro de la informalidad para salir adelante, a la costurera que hace el tapabocas, y habíamos propuesto una coordinación con el gobierno nacional en esta materia, porque son temáticas que realmente son más materia del gobierno nacional en algunos casos. Yo creo que el gobierno nacional ha hecho mucho y con una complementación de medidas a nivel departamental se podría hacer más aún. Es decir, lo vemos, las políticas hubiesen sido diferentes desde nuestro punto de vista, pero obviamente el partido, el Frente Amplio se posiciona como oposición y desde la vereda de enfrente señala que hay cosas que el gobierno nacional no hace. Yo no creo que sea así. ¿Ha tenido contacto con la ingeniera Cose? La vi en la asunción de los alcaldes, nos saludamos, la felicité por su asunción, por supuesto, y en esa conversación... ¿Cómo es el diálogo entre ustedes? ¿Cómo ha sido durante la campaña? ¿Qué tienen previsto ahora? Bueno, en esa conversación, que fue muy breve, y donde ella había armado su gabinete y estaba comenzando, le comenté que más adelante, por supuesto, le iba a solicitar una reunión. Pero eso todavía no lo hice, porque me parece que en este momento se están tomando medidas muy importantes por control de la pandemia y que, por lo tanto, esa tiene que ser nuestra prioridad. La relación es una relación cordial, Emiliano. Nosotros nos conocemos desde hace muchos años, cuando ella era presidenta de Antel y yo era directora ejecutiva de Endeavor. Antel era una de las empresas que apoyaba las cuestiones de emprendedores y por lo tanto tuvimos ese tipo de relacionamiento profesional, nos cruzábamos en eventos, tengo un respeto profesional por ella, creo que ella también lo siente por mí, y desde ese lugar de respeto profesional, pero también de pensamiento ideológico diferente, es en el cual supongo yo que tendremos nuestra relación. El cargo que usted asume en la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional es honorario, ¿verdad? Sí. ¿Quién financia el centro de estudios?, preguntan algunos oyentes. El centro de estudios va a estar financiado por el Partido Nacional. El Partido Nacional ya está dispuesto a financiar algunos técnicos y luego, como yo les comentaba, el centro de estudios va a hacer acuerdos con universidades que ya tienen equipos de investigación, con otros centros de estudio, y para esos estudios específicos se buscará financiación en conjunto. Hay organismos internacionales, hay fondos que colaboran en la realización de este tipo de estudios. Por eso es tan importante señalar que los estudios tienen que ser objetivos, imparciales y hechos por investigadores y técnicos, porque es la manera de que esos estudios sean financiados también, ¿no es cierto? ¿Y usted? Para que le den garantías a la gente de que no están teñidos de una visión partidaria, sino que reflejan la realidad diagnóstica de Montevideo. Y teniendo en cuenta que el cargo que acaba de asumir es honorario, teniendo en cuenta que descartó la posibilidad de asumir la presidencia de República AFAP, ¿cómo va a ser para congeniar su vida política con su vida profesional? Porque va a tener que trabajar por otro lado, me imagino. Yo soy economista, soy técnica también, y por lo tanto voy a estar participando de lo que siempre hice a lo largo de mi vida profesional, que fue trabajar como economista independiente, realicé charlas, consultorías, pero es algo que me otorga la flexibilidad suficiente como para poder poner mi principal atención en esta nueva tarea y en este nuevo desafío. ¿Cuántas horas por semana le va a dedicar al cargo en la Comisión Departamental de Montevideo? Bueno, yo creo que una muy buena cantidad de horas. Digo, no es un cargo que uno pueda dedicarle un día por semana, para nada. Uno tiene que estar concentrado en estos temas todos los días, en una agenda todos los días. La verdad es algo que tiene mucha responsabilidad y compromiso de parte mía. Creo que es algo que ha quedado claro y que en el partido tienen claro, de que esto va a ser, digamos, mi actividad principal. Y por supuesto, las charlas, las consultorías van a ser una actividad, por supuesto, porque uno tiene que mantenerse también. Economista Laura Raffo, gracias por atender la llamada esta mañana, por participar en Perspectiva a Distancia, videollamada. Volvemos a conversar entonces en cualquier momento, siguiendo todo este proceso. Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Los mensajes de los oyentes, y uno dice
Cotelo, tendrías que entrevistar a Carolina Cose, a la intendente de Montevideo. Sí, claro. La gestión está hecha y en cualquier momento supongo que tendremos una respuesta afirmativa. Podremos contar, como hemos contado otras veces con ella, acá en la entrevista central.